¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches, tardes o mañanas, según dónde y cuándo nos estén viendo. Pues aquí continuamos con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godrievy Uspensky. Nos hemos quedado en la página 152 sobre el despertar del sueño. Estamos estudiando un sistema de ideas al que a veces se suele denominar cristianismo esotérico y que entre nosotros llamamos el trabajo. Este sistema de ideas nos muestra líneas muy definidas con arreglo a las cuales es preciso trabajar sobre nosotros mismos, y este trabajo sobre sí depende de una observación de uno mismo mucho más consciente de la que solemos hacer en la vida y de la observación efectuada según ciertas direcciones definidas establecidas por el trabajo. Este trabajo se funda en la idea que, tal como somos ahora, no somos propiamente conscientes, pero cabe la posibilidad de un definido aumento de conciencia mediante el cual evolucionaremos. La humanidad, tal como nos lo enseña el trabajo, no es al presente propiamente consciente, y solo por la evolución de la conciencia puede llegar a un estado deseable. También nos enseña que, puesto que el hombre no es propiamente consciente, todo cuanto sucede en el mundo, todos los desastres, guerras y otros males, tienen lugar necesariamente, solo porque el hombre no es propiamente consciente y no sabe qué está haciendo o qué está diciendo. Ahora bien, en el trabajo nos enseñan que la conciencia no puede desarrollarse inconscientemente sino por medio del esfuerzo. Al presente la humanidad es usada por la naturaleza y así todo sucede de la única manera en que puede suceder. Pero si el hombre llegara a ser más consciente, las cosas sucederían de una manera diferente. En este trabajo nos dicen que cierto número de personas pueden llegar a ser conscientes en determinados periodos si están deseosas de trabajar sobre sí y estudiar por qué no son conscientes todavía y cómo pueden acrecentar la conciencia en sí mismas. Y por dicha razón el trabajo empieza con la observación de sí. Un hombre debe observarse a sí mismo, debe vigilarse y debe hacer la distinción entre sí mismo y la figura mecánica que hasta entonces había sido. Por medio de este trabajo personal puede alcanzar un nivel más elevado de conciencia llamado en este sistema el nivel de conciencia de sí, recuerdo de sí o de percepción de sí. Estos niveles de conciencia son señalados en el siguiente diagrama. Niveles de conciencia dice 4, conciencia objetiva hasta arriba, 3, estado de recuerdo de sí, conciencia de sí o percepción de sí, 2, así llamado estado de vigilia, y 1, estado de sueño físico con sueños. A ver si aquí lo pueden observar, amigos. Son 4 niveles. Ahí están las rayitas. Lo que les acabo de leer, el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Empezando desde el 4, 3, 2 y 1. 4, conciencia objetiva. 3, estado de recuerdo de sí, conciencia de sí o percepción de sí. 2, el así llamado estado de vigilia. Y 1, el estado de sueño físico con sueños. ¿Okay? Tal como el hombre es, vive en el así llamado segundo estado o estado de vigilia, que aquí sería el número 2, en el cual todo sucede de la única manera en que puede suceder debido a las innumerables cadenas de causa y efecto. La evolución de la humanidad es imposible en un sentido general. Un hombre puede evolucionar y llegar a ser más consciente, pero la humanidad no lo puede hacer a menos que cada persona trabaje para acrecentar la conciencia. Y tal cosa es muy improbable. De hecho, totalmente imposible debido a muchas razones. El estado de conciencia al que intentamos llegar es el tercer estado o el estado de recuerdo de sí. Por eso se dice tan a menudo en este trabajo que es menester recordarse a sí mismo,
Sí, el 3 es el estado de recuerdo de sí, conciencia de sí o percepción de sí. La tercera línea de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso se dice tan a menudo en este trabajo que es menester recordarse a sí mismo y que si tratamos sinceramente de recordarnos a nosotros mismos nos será mostrado gradualmente cómo cómo practicar el recuerdo de sí en diferentes momentos y los distintos esfuerzos exigidos. Sin embargo, el primer paso que hay que dar es comprender mediante el esfuerzo de una larga e imparcial observación de sí que no nos recordamos a nosotros mismos y que de hecho estamos siempre en un estado de sueño. En ese estado de sueño vivimos. Decimos todos los días miles de palabras, hacemos el amor, escribimos libros, nos matamos los unos a los otros, todo eso se hace dormido. Esta es una de las primeras cosas que nos dicen, el primer misterio, por así decir, que el trabajo enseña, cuya verdad hemos de comprender nosotros mismos. La humanidad está dormida. Sí, pero también nosotros estamos dormidos. Este es el punto que es preciso ver mediante una imparcial observación de sí. Tan solo cuando comprendemos que estamos dormidos y que somos mecánicos y no seres conscientes, se produce el comienzo del despertar. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces que el hombre está dormido y que es necesario que despierte. Desdichadamente la palabra despertar fue traducida por vigilar. Debería ser despertar. Muchas palabras en los evangelios fueron mal traducidas como una palabra letra extraña, que no significa arrepentimiento, sino cambio de mente, cambio de toda la manera de pensar, tal como lo experimenta un hombre cuando se da cuenta que el círculo consciente de humanidad existe y que la idea del reino de los cielos es verídica. Voy a volver a leer. Tal como lo experimenta un hombre cuando se da cuenta que el círculo consciente de humanidad existe y que la idea del reino de los cielos es verídica. Otra palabra que fue mal traducida es, una letra extraña, que es dada como pecado, cuando significa no dar en el blanco. El blanco en el cual debe dar el hombre en el reino de los cielos, y para lograrlo es, yo creo que es, ¿no? El blanco en el cual debe dar el hombre en el reino de los cielos, y para lograrlo es menester que alcance primero un estado de recuerdo de sí. Esto es el tercer estado de conciencia. Debe apuntar al despertar, a llegar a ser más consciente, a recordarse a sí mismo, a tener percepción de sí. En mi caso, por ejemplo, debe tener una percepción continua del Dr. Nicole y sentir cada vez más algo en mí que es distinto de él y que está situado más interiormente tras él. De esta manera la personalidad se vuelve pasiva y la esencia es activada. La esencia está tras la personalidad. La personalidad que la vida ha formado en usted, no es yo, pero se llama a sí misma yo. Dice yo a usted y usted le dice yo. Esto es estar dormido. Con el fin de recordarse a sí mismo cada vez más profundamente, un hombre debe creer en la existencia de una mente superior y ha de pensar psicológicamente aparte de su pensar literal. Debe sentir otra realidad de sí mismo que la que deriva de su vida o de sus padres. La oración de Dios empieza elevando todo el significado de uno mismo a otro nivel de conciencia. Padre nuestro que estás en los cielos. Es preciso recordar que ese trabajo enseña que la esencia desciende de un nivel muy elevado en el descendente rayo de creación. El nivel del espacio interior invisible que es representado en el espacio exterior visible por la galaxia estelar. Como lo hemos señalado más arriba, la enseñanza de un nivel superior de conciencia no es posible mientras el mundo externo sea contemplado como la única realidad. El primer paso es la comprensión psicológica que se distingue de la comprensión literal. En las parábolas que hasta ahora hemos discutido, no se puede comprenderlas literalmente porque tienen un significado psicológico además de su sentido literal. Y así como el arte no es un hecho físico sino una interpretación psicológica que es transmitida por el artista,
Así lo es todo desarrollo hacia un nivel psicológicamente superior, además del hecho físico del que se ocupan los sentidos. En otras palabras, el desarrollo psicológico o espiritual, la comprensión psicológica o espiritual, es algo que se sustrae a los hechos literales de los sentidos. El desarrollo interior del hombre no se realizará a través de las ciencias físicas y nunca lo será, a no ser que los descubrimientos últimos de la ciencia física pasen al significado espiritual. Voy a volver a leer. El desarrollo interior del hombre no se realizará a través de las ciencias físicas y nunca lo será, a no ser que los descubrimientos últimos de la ciencia física pasen al significado espiritual. Es la comprensión psicológica lo que eleva a un hombre por encima del nivel sensual de la mente. Es la comprensión psicológica. Al hablar sobre el significado de lo que enseña Cristo, dijo: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entre paréntesis, Juan con números romanos 6,63 en números arábigos, se cierra el paréntesis. Un hombre gobernado por sus sentidos y que solo cree en las realidades que le muestran sus 5 sentidos y que se niega a creer que él puede ser otra cosa, algo que esté por encima de la realidad física, un hombre que cree que la naturaleza se creó a sí misma accidentalmente, que el átomo de una manera u otra llegó a existir con sus terribles fuerzas encadenadas, tal hombre está muerto en sí mismo. Está muerto psicológica, espiritualmente. Cristo dijo que era necesario que un hombre entrase en la vida. Eso significa entrar en una forma de comprensión que no se funda en los sentidos, en una comprensión espiritual de sí mismo y de los otros. El poder del evidente mundo externo, junto con el poder de la ciencia, hace creer que la dirección del desarrollo del hombre está fuera de él si quiere investigar y controlar la materia. Pero si estudiamos las ideas esotéricas, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos una enseñanza muy distinta. En el Antiguo Testamento, el paso de los hijos de Israel desde Egipto es usado como un ejemplo o imagen. San Pablo dijo: y estas cosas le sucedieron como ejemplo. Entre paréntesis, 1 Corintios, 10 números romanos, 11 números arábigos, se cierra el paréntesis. Representa el paso del hombre desde una comprensión literal, sensual, a una comprensión psicológica o espiritual de su significado. Se dice en Isaías 31 con números romanos, 3 con números arábigos: Egipto es carne, no espíritu. Se cierra los diéresis. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne, y no espíritu. El caballo es un antiguo símbolo que representa al intelecto. Los caballos de carne quieren decir el intelecto encadenado a los sentidos y que solo cree en la evidencia de los sentidos. Descubrimos también que un hombre sensual es aquel que solo sigue lo que ve y carece de las ideas que pueden desarrollar la comprensión psicológica, y carece de las ideas que pueden desarrollar la comprensión psicológica, representa al hombre que muere o es muerto. Esto no se refiere a la muerte física, se refiere al alma, al estado psicológico del hombre, porque un hombre puede estar psicológicamente muerto y físicamente vivo. Está dicho en Ezequiel, se abre la diéresis, el alma que erró el blanco morirá, se cierra el diéresis. Pero el profeta añade que si el hombre se aparta de su manera mecánica de comportarse e intenta vivir con arreglo a lo que le ha sido enseñado, luego de seguro vivirá, él no morirá. Yendo en contra de sí mismo, esto es, contra de su alma, hallará una nueva vida en sí mismo, un nuevo significado.
Tal hombre empezará a vivir de un modo diferente en medio de la vida porque ya no vive más desde sí mismo, desde su voluntad de sí, sino desde una serie de ideas que le fueron enseñadas y que nada tienen que ver con la vida externa, sino que se refiere al desarrollo interior de su propia psicología, hacia un nivel más elevado. Por eso se dice que si un hombre que ha vivido de cualquier manera segundo su alma subdesarrollada, que, casi como la de un animal, es la principal sede de su deseo y amor de sí, tal hombre cambia. Si tal hombre cambia, entonces todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Ezequiel, números romanos 18, números arábigos 22, se cierra el paréntesis. El profeta hace que Dios conteste: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Esto es morir espiritualmente, entre paréntesis. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel número 18 en números romanos 23. Se cierra el paréntesis. Todo esto se refiere al despertar del sueño, yendo en contra de la propia conducta mecánica, de los pensamientos y opiniones mecánicos, de los sentimientos mecánicos. En el Nuevo Testamento se mencionan estas dos clases de hombres. Uno de ellos es llamado el hombre psíquico. Esto es el hombre que sigue su alma. Este es el hombre mecánico, porque el alma, a menos que se la resista, no crece y sigue siendo el punto del más intenso deseo y amor de sí. La segunda clase de hombre es el hombre espiritual o neumático, una palabra rara, espíritu. Cristo habla a menudo de la necesidad de ser nacido del espíritu y de convertirse en hombre espiritual o neumático, un segundo hombre dentro del hombre de carne. Por esa razón Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, números romanos 13, números arábigos, se cierra el paréntesis. Esto es traducido por entregar la vida, que no incluye el significado completo. Ir en contra del alma es exactamente lo que tenemos que hacer en el trabajo. Si comprende que esta alma subdesarrollada es la sede de todos los deseos mecánicos, de la vanidad, el orgullo, los celos y todo el resto, comprenderá entonces por qué el trabajo se inicia en el lado práctico, enseñando que se ha de ir en contra de la mecanicidad en uno mismo, pero empieza en realidad con la observación de sí, con observar lo que es mecánico en uno, y si una persona lo hace sinceramente, no tardará en comprender que es mecánica en el centro intelectual, en el centro emocional y en el centro motor, y en el centro instintivo. Somos en suma una masa de hábitos. Esto es, somos simplemente máquinas. Decimos las mismas cosas una y otra vez, reaccionamos contra los mismos deseos de la misma manera, nos encolerizamos del mismo modo, llegamos a ser negativos de la misma manera. Todo esto nos mantiene en un estado de sueño, es decir, en el segundo nivel de conciencia. Aquí termina el comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 156. Nuestro nuevo comentario será nueva nota sobre el segundo cuerpo. Y ahorita hemos leído sobre el despertar del sueño. Y vimos una gráfica de los niveles de conciencia. O sea, el más bajo, el estado de sueño físico con sueños. El 2, el así llamado estado de vigilia, que es lo que nos indican aquí, que es en el cual vivimos cotidianamente. El 3, el estado de recuerdo de sí, que es la aspiración, conciencia de sí o percepción de sí. Y el 4, que es el más alto, conciencia objetiva. Esto está muy, pero muy fuerte, porque pensamos que estamos haciendo los esfuerzos, ¿no? Pues sí, todo está muy bien de estar haciendo el esfuerzo, mientras que no te enfrentes a una
acción de la vida o a un evento de la vida externa que te jala, ¿no? Que conlleva lo que es el interés en tu vida, ¿no? Por ejemplo, un hijo, ¿no? O una madre o un hermano que te atañe, que sientes que son cosas que inmediatamente te van a pegar, ¿no? Yo no comprendí, amigos, una anécdota que no sé si se acordarán en las películas que luego hacen de Cristo, donde la mamá de Cristo, o sea, María, pues algo le dice, no me acuerdo qué, que no se vaya a poner en peligro, algo le dice, ¿no? Y entonces él agarra y contesta, no sé si textualmente lo esté diciendo muy bien, pero algo así como, yo ya no soy tu hijo, ¿no? Yo realmente ya no tengo ni madre ni padre, más que, claro, mi Padre Celestial, ¿no? Es decir, sus padres físicos, los padres que le habían dado, digamos, dado vida en la tierra, ya habían cumplido una misión, ¿sí? Entonces, no es que nosotros nos estemos comparando con él, pero estamos siguiendo más o menos la idea del camino de él, ¿no? Entonces, pensamos que, bueno, yo, ¿no? Pensamos que con estas lecciones y recordándolas y tratando de seguir, no nos va a jalar el evento. Y el evento es muy fuerte cuando atañe a las personas que consideramos nuestra carne, digamos, ¿no? Nuestra carne misma, nuestro hijo, nuestra madre, o un cariño muy especial a una persona que la amamos como una hija, ¿no? O como a un hijo. Entonces es ahí donde debemos recordar que no es porque nos volvamos unas personas insensibles, sino porque tenemos que intentar, no que no nos importe lo que le está pasando a la persona, sino que al observarnos a nosotros mismos, intentemos en lo más posible desapegarnos del evento, porque de todas maneras es envolvente, ¿no? Volvemos a caer en el sueño, por así decir, en el cuarto estado, que es el sueño físico, o bueno, el por así llamado estado de vigilia, que de todas maneras seguimos siendo muy mecánicos, ¿no? Porque mira, nos jala el evento a reaccionar de una forma mecánica. Es muy, pero muy difícil, porque atañe a nuestra propia sangre, a nuestra propia vida, ¿no? Pero si podemos en un momento dado creer, darle credibilidad, que nosotros venimos de las estrellas, que nosotros mentalmente o espiritualmente escogimos a nuestros padres, escogimos a nuestros hijos y escogimos a la gente que está más cercana a nosotros porque nos iban a ayudar a desarrollarnos, inclusive poniéndonos obstáculos y haciéndonos sentir quizás algunos malestares, para que de ahí surgieran las ganas de crecer, de no sentirnos así. Todos tenemos una misión en este mundo. Entonces, este capítulo está muy interesante porque completamente dormidos estamos, amigos. Estamos completamente dormidos porque en cualquier instante que nos descuidamos de la observación, somos arrastrados al estado de sueño o al estado mecánico, en donde ya ni siquiera estás meditando si le vas a dar entrada a esa emoción, si le vas a dar entrada a ese pensamiento, sino que simplemente te desbordas en esa preocupación o en ese amor intenso o en ese odio intenso hacia alguien que se haya atrevido a acercarse a dañar a algo que tú consideras que es tuyo. Y ese considerar que es tuyo vuelve a ser un indicio de identificación. Entonces, es muy duro, es muy fuerte,
Pero si le pedimos a Diosito que nos ayude a comprender que necesitaríamos desapegarnos hasta de lo más cercano que pensamos que está hacia nosotros, no por frialdad, sino que con ese desapego, si hay algún problema fuerte, vamos a poderlo vislumbrar con más claridad, sin apasionamiento, sin obsesionamiento, sino más claramente. Vamos a ver desde todos los puntos cómo podemos ayudar, tanto desde el punto de vista de la persona que nos está importando mucho, como desde el otro punto de vista de la otra persona que está metiendo la querella o queriéndoles hacer daño a tus seres queridos o tratándolos de embaucar en algún embelezamiento de alguna promesa falsa llena de ideales y de prospectos que tú lo estás viendo que no es cierto y que los están haciendo creer eso para envolverlos quizás a tomar alguna decisión que no les conviene. Entonces, en vez de dejarnos ir por el apasionamiento de yo no voy a dejar que haga esto, ¿no? No hagas esto, hermana mía o madre mía o hijo mío o esposo mío. No, no, no. No me gusta que hagas esto. Y entonces te va a decir, ¿por qué, no? No, porque yo lo digo, porque quise que no. Entonces vamos a tratar de respirar, de ver más fríamente como si fuera una persona ajena a nosotros lo que está pasando. Y entonces ya sin ese apasionamiento, posiblemente podamos ayudar más y emitir una opinión más asertiva, más clara de lo que nos está pasando. Creo que es parte de lo que están mencionando aquí, porque es ir en contra de nuestra alma, en contra de lo que consideramos más cercano a nosotros, porque lo vamos a observar realmente con desapego, realmente con verdad, realmente con objetividad. Entonces está muy fuerte este comentario porque nos arrastra la mecanicidad, nos arrastra el evento. Y mira que lo estamos observando, pero como que lo estamos sintiendo. Y entonces tenemos que trabajar muchísimo para podernos despegar de ese sueño, de ese envolvimiento de los hechos. Que ahí vamos inmediatamente, o a sentirnos muy tristes, o muy apesadumbrados porque sentimos que todo está mal y que nada podemos hacer y que qué les va a pasar a nuestros seres más queridos. Dios mío, ayúdanos. Entonces, si pudiéramos intentar un estado de recuerdo de sí, hasta en contra de lo que consideramos nuestra alma en el sentido mecánico, porque bueno, si la humanidad está dormida, nosotros estamos ahí. Lo que consideramos nuestra alma muchas veces está desdibujada por muchísimos apegos que tenemos muy fuertes y no nos dejan discernir muchas veces con la mayor claridad un evento o una respuesta a una ayuda que nos están pidiendo. Entonces, es difícil ser objetivo, es difícil ser frío, es difícil ser desapegado en esos momentos, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque entonces, inmediatamente que sintamos que nos está llevando, nos empezamos a sentir mal. Hay un sentimiento de, ay, me siento muy mal, me siento muy triste si quieren, o me siento muy apesadumbrada, o me siento muy nerviosa, o me siento muy preocupada. Entonces, saber en primer lugar que nada podemos hacer. Acuérdense que aquí en muchos capítulos nos dicen, no podemos hacer nada. Todo está ya escrito. Ahora, dentro de la calma que podemos pedirle a Dios que nos brinde, está
la observación y el pedir que nos brinden objetividad para que dentro de lo poquito que, pues sí, algo tenemos que pensamos que podemos hacer, que no podemos hacer nada, pero por lo menos la acción más correcta que podamos emprender en ese momento, la que contenga más amor, la que contenga más desapego, más conciencia de lo que está sucediendo, más empatía, tratar de volcarla en el hecho con nuestra mejor buena voluntad, de aceptar lo que está pasando y de aceptar lo poquito que nos permite a Dios a lo mejor proponer o en un momento hasta poder hacer, pero sin querer intervenir con apasionamiento y con obsesionamiento dentro de lo que nos atañe, que es nuestro círculo más cercano, ¿no? Entonces es en donde más fuerte y más difícil es trabajar. Pero hay que pedirle a Dios fuerza, claridad y serenidad, que es lo que estamos notando, ¿no? Lo que estamos notando. Entonces es cuando más hay que pedir un poquito de ayuda, claridad y discernimiento. Porque nos vamos a caer y nos vamos a levantar, amigos, pero no hay que juzgarnos. Tampoco hay que decir, bueno, me voy a caer y ya mejor me caigo de una vez, ¿no? Y voy y le miento la madre a esta persona o voy a hacer tal cosa aunque no me la estén pidiendo porque mi voluntad es que yo tengo que hacer esto aunque nadie me esté diciendo que lo debo hacer, pues yo lo voy a hacer porque es lo que siento, mis entrañas me dicen que es lo que tengo que hacer. Entonces, si podemos observarnos, tranquilizarnos, respirar, pedir iluminación y pedir sobre todo calma y empatía y tranquilidad, para intentar primero calmarnos, no dejar que entren las asociaciones de ideas y observarlo o tratar de observarlo todo. Aquí dicen contra tu alma, es que fuerte es lo que dicen, ir en contra, como decían en capítulos anteriores, de tu voluntad, y la verdadera voluntad es ir en contra de esa voluntad. Refiriéndonos un poquito a los capítulos anteriores. Ya me pasé un montón de tiempo, no espero que no los aburra, amigos, pero esa nota está bien importante, bien fuerte, y pues gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima lectura.